Amigos de Hashtag, bienvenidos a un nuevo podcast. Ahora en esta semana estaremos abordando otro tema, y es que esta semana, la semana que pasó más bien, estuvimos tratando acerca del pecador y del pecado. Eso fue, ¿va? Abrazando Dios ama al la hora pecador, lesbiana. pero aborrece al pecado. Eso, mero, es que siempre confundo las líneas. Eso, ahora esta semana vamos a estar hablando acerca de nueva o vieja criatura. De estas personas que aceptan, van a la iglesia, pero se rehúsan a dejar su pasada manera de vivir, como lo dice la Biblia. Así que vamos a dar inicio. Bienvenidos. Sí, gracias a todos los que nos escuchan. Y que andamos de buen ánimo. Como siempre. Un grito de júbilo. Cindy. Hola a todos que nos escuchan y gracias por acompañarnos una vez más. Me escuchan, me oyen. Bueno, vamos a dar inicio, y es que este tema creo que es algo tan común en las iglesias, incluso tal vez nosotros somos de esas personas o fuimos de esas personas. En mi caso, y creo que ya lo habíamos hablado una vez, en el caso de Tito también, crecimos en un hogar cristiano, entonces de alguna forma creo que nuestro caminar, quiero pensar, yo no sé cómo fue la vida de Tito antes de conocerlo, pero yo quiero pensar que creo yo que cuando crecemos en un hogar cristiano, creo que nuestra conducta no es tan rebelde, aunque se dan casos que sí, que incluso son más todavía. Pero las personas que nacen en un hogar que no es cristiano, obviamente crecen con una conducta, con una forma de vivir, y al momento de hacerse cristianos, les cuesta mucho dejar lo que antes hacían. Sí, a todos nos cuesta. Y hablando de eso, bueno, todo se basa en la famosa cita de 2 de Corintios 5:17, ¿va? Pero en otra versión dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, ¿verdad? Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Me llama mucho la atención esta parte. Dios ya no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora somos, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos la buena noticia por todo el mundo y hacer las paces con Él, ¿verdad? Y que perdona nuestros pecados y Él hace las paces con nosotros, ¿verdad? Pero el problema es que aunque Dios precisamente ya no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir, nosotros seguimos teniendo el grave problema quizás en la iglesia son las tradiciones, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente le toma mucha importancia a las tradiciones, a sus tradiciones, que a la fe. Entonces la gente muchas veces defiende más su tradición que la fe, defiende más su tradición que la doctrina bíblica, defiende más su tradición que el evangelio mismo. Entonces eso pienso que es una antigua manera de vivir, pues, pero no sé qué piensan ustedes. Yo creo que, me he topado con casos también de, por ejemplo, gente que, como lo mencionaba antes, tenían un estilo de vida muy, muy agitado, o sea, que era gente bien activa en fiestas. Era gente que pues en sus fiestas echaba una que otra su cervecita, bailaba, música secular y un montón de otras cosas más. No solamente eso, esto que estoy mencionando creo que es como algo tan mínimo, pero hay otras cosas más profundas que esas personas hacían. Entonces cuando vienen al evangelio, cuesta un montón, creo yo, dejar todo eso, porque como ya se vuelve un hábito, es una rutina para ellos. Y luego nunca está de más la personita que está dentro de la iglesia y parece juez, que dice, no, es que que vino a la iglesia, si yo lo conozco allá y se hacía un queso en los bailes o yo qué sé, ¿va? Entonces, ese tipo de comentarios también de alguna forma siento yo que desanima a estas personas que vienen y aceptan, porque saben, obviamente están conscientes de todo lo que han hecho. Entonces como que se sienten, no sé, inmerecedores quizás de poder entrar a una iglesia. Y eso creo que lo mencionaba Cindy hace unos podcasts, de que hay gente que espera ser perfecto para servir o para aceptar. Entonces creo que es todo un proceso y es bien complejo, porque hay gente que sí le cuesta mucho poder abandonar ese estilo de vida y cambiar, pero no es imposible, simplemente que sí es un proceso un poco largo.
Y hablando de las personas que nos rodean, creo que también existen ese tipo de amistades que antiguamente uno tenía en esa vida pasada y que aún las sigue manteniendo. Y creo que también vienen a ser influencia en la vida de la persona que ahora es creyente y que sigue manteniendo su vida pasada. Ujú. Pero también tiene mucho que ver las personas que le rodean. Exacto. Si seguimos manteniendo esas amistades que eran las que nos invitaban a ir a bailar, Las influencias. esas malas influencias, esas amigas que Ajá. vienen a ser como Sí, que... salía a bailar. Dice. Hola, No, nunca yo he la visto vi, esto. ya no me Yo la vi en las zarabandas, con los ¿Y usted conejos. qué hacía en la zarabanda de Yo andaba vendiendo ahí Los vendiendo locos. boletos. Y también hay prácticas que vienen de familia Sí. y que uno las sigue haciendo. La otra vez hablábamos con Tito y Eunice del famoso ojo que le hacen a los niños. Entonces son prácticas ancestrales, son prácticas que las hacen nuestras mamás, nuestras tías, y que nosotros aún seguimos creyendo en eso. O las cartas, que le lean a uno la mano, el horóscopo. Entonces aún son cosas que a lo mejor uno no se ha detenido a pensar y decir que eso, pues este nuevo estilo de vida que uno lleva, pues ya no va acorde de eso, ¿verdad? Entonces hay un pasaje en la Biblia que me gustó, está en Efesios 4:22, dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Dice: dejen su manera de vivir, esa manera antigua en la cual usted vivía, ahora vivan de una manera diferente, porque son deseos engañosos. Hay algo que es muy parecido a esto y es de la historia de Nicodemo, pero finaliza, digamos, este extracto que tengo aquí, y es del verso 6 del capítulo 3, y dice, aquí Jesús le contesta y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces creo que va mucho de la mano, que obviamente lo que es de la carne va en contra, creo, también de lo que Dios quiere. Y es que, como lo habíamos hablado también en otros podcasts, la carne siempre va a querer hacer cosas que no le agradan a Dios. O sea, no estamos hablando de que, ay, sí, la carne va a querer leer la Biblia todos los días. No. Y hay algo también, leyendo un comentario aquí bíblico dentro de esta cita, que Pablo considera que los hombres necesitan ser reconciliados y afirma que Dios mismo realiza esa reconciliación por medio de Cristo. Entonces dice: los hombres deben de aceptar este ofrecimiento. Ahora, hay algo aquí también que debemos de entender, ¿verdad? Que nuestro pasado siempre nos va a perseguir. O sea, no me acuerdo, hay una frase que repite siempre el pastor, pero no, literalmente no me acuerdo cómo es que lo dice, pero precisamente habla de eso, de que siempre todo lo que hagamos nos va a perseguir. Entonces, aunque pues le sirvamos a Dios, de verdad cambiamos muchas malas actitudes en nuestra vida, la gente siempre va a tener un recuerdo de nuestro pasado, de cómo éramos. Y aunque ya no lo seamos, pero es la consecuencia. Sí. La consecuencia de haber sido una vieja criatura. Entonces, al final, no podemos despojarnos de todo lo que somos, de nuestra humanidad, sino que ese día va a llegar hasta que seamos glorificados, y eso va a ser en el día del arrebatamiento. Yo sé que nos estamos yendo muy hasta adelante, ¿verdad? Pero si alguien se siente frustrado o con esa desesperación de que ¿por qué no cambio? Pero probablemente dice que no cambia porque la gente le está recordando su pasado, cuando en realidad se ha hecho un esfuerzo, un sacrificio por cambiar malos hábitos en su vida, ¿verdad? Si esta gente está yendo a la iglesia, se está congregando, está sirviendo, está pues llevando la doctrina de su iglesia lo más apegado posible, creo que podemos decir que es un fiel candidato a ser nueva criatura, ¿verdad? Pero eso sí tenemos que tomar en cuenta que nuestro pasado, nuestros actos pasados siempre nos van a perseguir a través de la gente, ¿verdad? Sí. Dios ama, pero la gente es cruel. La gente. Sí, la gente es cruel. Entonces tenemos que entender eso, que la gente, Sí. incluso nosotros mismos, en algún momento en comentarios o consejos que a veces ni siquiera nos piden, somos muy crueles. Sí, eso es bien cierto.
yo lo he hecho, hermano, ¿sabes? Yo me sé quiero que lo ha confesar hecho. en esta hora. Yo por usted lo dije, no es cierto. No, pero es que es la verdad, porque a veces uno, obviamente, pues en la calle uno se topa a la gente, luego esta gente que uno se topó en la calle llega a las iglesias y llegan arrepentidos. Al final de cuentas uno no conoce el corazón de la gente. Exacto. O sea, uno puede decir, no, porque le conviene o algo le pasó y ¿qué nos importa a nosotros qué le haya pasado a la gente? Yo creo que si esas personas se acercan, nosotros pues abrámosle las puertas, ¿verdad? Y tampoco, o sea, si también, como le digo, no nos importa con qué disposición vayan, ellos conocen su corazón y su necesidad en ese momento, y nosotros no somos quienes para andarlos juzgando, como lo que decía Tito. Es cierto que la gente tuvo una manera de vivir, ellos están luchando por querer como reivindicar su camino, y creo que nuestra única tarea como cristianos, que ya estamos dentro y todo el rollo, es poder aceptarlos y darles una mano, porque al final es una lucha. Exacto. Para todos. Y tenemos el ministerio de la reconciliación, es lo que dice Cabal precisamente en esa cita de 2 de Corintios 5:17. Y decía al principio, también un grave problema de la iglesia en general es que muchas veces defiende más sus tradiciones y sus costumbres que el evangelio. Entonces vemos dos escenas aquí. Vemos, por ejemplo, en la historia de Zaqueo y Jesús. Vemos a un Jesús que de profesión era carpintero. Él no le debía a nadie. Pues literalmente era una figura pública, pues que no derrochaba lo que quizás tenía. Y por otro lado vemos a Zaqueo, una figura de gobierno, que dice la Biblia que le debía a medio mundo, había defraudado, porque es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Vemos a dos personajes así que se sientan a una mesa, y dice que toda la gente afuera le estaba señalando a Jesús, diciéndole que por qué se había sentado a comer o entrado a la casa de un pecador. Pero lo que sucede al final le cierra la boca a la gente, porque dice la Biblia que no solo llegó la salvación a la casa de Zaqueo, sino que Zaqueo dispuso pagar todo lo que le debía a la gente y regaló más de la mitad de su ganancia, de su dinero, ¿verdad? Yo me imagino en ese momento toda la gente discutiendo, que Jesús esto y lo otro, pero cuando Zaqueo salió con el dinero en la mano y dijo que se lo iba a regalar, ya nadie dijo nada. Todo cerró. Si no, la historia hubiera continuado. Sí. ¿Verdad? Entonces esto es lo que pasa con las nuevas criaturas que no nos caen bien. Sí, así digamos, con las nuevas criaturas que nos caen gordos, ¿verdad? Que cuando vemos que esta nueva criatura tiene una respuesta de decir, bueno, ahora soy una criatura y quiero bendecir a la gente, ya como que ya eso de que me cae gordo va disminuyendo. Sí. Pero ese es el detalle, que todos somos así, somos seres errados que tenemos que irnos corrigiendo a día, pero no olvidemos que somos criaturas en proceso y se supone que somos nuevos, ya no viejos. Sí, entonces creo que ir como abandonando todas aquellas cosas que antes hacíamos, como lo repito, en mi caso tal vez no fue así como tan extremo, porque yo crecí en un hogar cristiano. Entonces siempre mi vida fue así como en la iglesia, quería o no quería mi mamá, la iglesia, o sea, te vas porque te vas. Entonces creo que cuando uno es más pequeño, no sé, es como, no, hombre, no quiero ir, ¿va? ¿Usted tuvo una etapa de rebeldía? Yo sí. Yo sí. Sí, sí, había veces que yo hasta ponía excusas como, no, es que tengo mucha tarea. Pero mi mamá siempre ha sido bien tajante con el tema de la iglesia y le valía, o sea, yo le decía, es que tengo mucha tarea, ¿saber? Te me vas y después de la iglesia yo no sé si pero de repente cuando uno crece en un hogar cristiano, como que, bueno, no todos, porque he conocido amigos que han crecido en un hogar cristiano y pues gracias a Dios siempre han permanecido, ¿va? Pero al menos yo personalmente sí tuve mi etapa así como que, yo quiero probar, ¿va? Pero siempre yo no llegué a eso, pero siempre me sentí incómodo, o sea, no llegué al extremo, pero había cosas que quería como que saber. Pero nunca me sentí cómodo, la verdad, nunca me sentí cómodo. Hablando de eso, yo les comento, mis amigos, casi la mayor parte de amigos que tengo no son cristianos. En donde yo estudio, solo uno es cristiano, de ahí todos, pues, la vida loca. Todos son de los que salen los fines de semana, a echar fiesta y todo. Lo único bueno de mis amigos, y aquí lo menciono por esto, y es que las influencias, como dijo Cindy, tienen mucho que ver. Hay gente que a pesar que está fuera, digamos, del ambiente cristiano, es muy respetuosa de lo que uno cree y no nos obligan a hacer lo que ellos hacen. Sin embargo, está el otro sector de gente que está fuera
y que te obligan, porque, o sea, es como, no, es que si quieres ser parte y que no sé qué, y que el ambiente aquí, que vos sos bien aburrido y todo. Entonces, de alguna forma nos manipulan. Sí. En mi caso, mis amigos, gracias a Dios, a pesar que no son cristianos, nunca me han obligado a probar cerveza o a fumar o cosas que hacen. Yo, la verdad, no me meto en ese rollo. Ellos sabrán qué hacen con sus vidas, ya son personas grandes, gente que ya decide por sí misma. Entonces, cada quien, pero siento que en ese punto sí hay que ser muy sabios de quiénes nos rodeamos, o sea, quiénes son nuestros amigos y si nos dejamos influenciar o no. Nosotros deberíamos ser influencia, no claro, dejarnos influenciar. La única invitación que he aceptado de mis amigos inconversos es a comer tacos. O sea, a ver, Cindy. Yo considero que, bueno, ustedes mencionaban de nacer en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar católico y nunca, por mí nunca hubo una rebeldía. ¿Usted lo quió? No. Confiesa no más hubo, en sí esta. Ahorita sí la hay. No hubo. Es que si les contáramos, sí, o sea, no sí, me todo lo que se da aquí detrás de mí, ¿cierto? No, la verdad es que no, la verdad es que no, y creo que con las amistades que antes quizás tenía mi familia, mi historia fuera diferente, hubiera sido diferente, pero no, creo que eso también depende mucho de la personalidad de cada ser humano también. Considero también que, como decía Eunice, nosotros debemos de ser influencia para los demás y no los demás deben ser influencia para nosotros, pero yo considero que las personas que se dejan llevar precisamente por influencia de otros es porque son débiles espiritualmente, y en la palabra dice renuévense espiritualmente. Menciona ahí que es parte del texto que yo estaba leyendo hace unos minutos. En cuanto a esto, creo que los que se ven más tentados a seguir su vida antigua son las personas que tienen los primeros meses dentro de la iglesia, porque para ellos es un boom. Si uno está acostumbrado a salir a bailar, a beber o hacer algunas prácticas que vayan en contra de la palabra del Señor y escuchamos en las predicaciones, ¿verdad? Entonces para nosotros, bueno, lo voy a tomar así, ¿verdad? Para quienes llegan por primera vez a la iglesia o recién aceptaron en un grupo de amistad o el grupo de jóvenes y se presentan después en la iglesia, después en la predicación el pastor dice que no debemos de beber, que no debemos ir a las discotecas o algunas otras cosas que son bien marcadas dentro de la palabra del Señor, guardarse hasta el matrimonio, en el caso de las mujeres, bueno, también de los hombres, ¿verdad? Ajá. Yo sí considero bastante eso. Entonces creo que para esas personas es un boom, es una gran bomba que viene para ellos y decir, bueno, ¿y en qué momento lo voy a hacer? O lo practiqué antes entonces yo me imagino que es bastante crucial para las personas que recién están llegando a la iglesia y precisamente es en los primeros meses de la iglesia. Conforme vayan llegando, obviamente el Señor va a renovar todo lo que hay en ellos y también de la disponibilidad de la persona de decir, bueno, eso era antes, ahora que vivo este estilo de vida diferente con Cristo, pues ya debo de cambiar. Entonces considero que se ven muy vulnerables en los primeros meses que han aceptado al Señor y ya después pues creo que ya no estaría bien que nosotros después de tanto tiempo sigamos viviendo así. Es un poco, creo yo, no sé, porque ha pasado también que gente que lleva años en el evangelio de pronto pum, caen y regresan y hacen las cosas que hace años no hacían. Entonces creo que el diablo así bien astuto. Lo que pasa es que esa gente nunca echó raíces. Entonces la gente la gente que echa raíces lo muestra. O sea, un árbol cuando echa raíces da frutos, florece. La Biblia lo dice, plantados en la casa de Jehová y para que florezcan, para que produzcan. Entonces la gente que cada rato se anda cambiando de iglesia solo porque supuestamente Dios se lo dijo, miren, la gente puede la gente puede ser muy utilizada por Dios y todo el mundo lo puede aprobar en las redes. Yo conozco gente así. Pero le preguntan a su pastor, jamás se compromete, jamás dice, yo no. Entonces, esa gente es leal, siempre está ahí. Pero la diferencia entre lealtad y fidelidad es que el leal siempre está ahí, pero nunca se compromete. Y el fiel siempre está ahí y se compromete. Por eso dice la Biblia, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dice leal, dice fiel. Entonces, la diferencia entre una nueva y vieja criatura probablemente sea también eso. El compromiso. Exacto. Entonces, la gente se tiene que comprometer con algo, echar raíces en algo. La gente, lo decíamos la vez pasada, está abandonando hijos, deudas, o sea, esposas, porque ya me aburría. Lo mismo está haciendo la gente, está abandonando las iglesias,
compromiso con Dios, el compromiso con su santidad. Entonces, Pero hay personas que también, yo conozco personas que trabajaron por años en la iglesia, que crecieron en un hogar cristiano, que de jóvenes trabajaron y que, bueno, ya después abandonaron todo eso y se fueron a una vida pecaminosa, totalmente diferente, y eran personas comprometidas dentro de la iglesia. Pero, entonces considero también que es porque tal vez no tuvieron un encuentro íntimo tan personal. Estamos hablando de echar raíces, y era lo que hablábamos con el podcast pasado sobre la fe, ¿verdad? Porque la gente empieza a dudar de su fe y todo lo demás. Pero todo es eso, o sea, si es como una palmera, una ceiba, echar raíces y no tan fácilmente cae, ¿no? Ya para finalizar, porque ya se nos pasaron 20 minutos hablando de todo. Cierro con este texto en Salmo 51:10, creo que muchos lo conocen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa creo que debería ser nuestra oración. Sí. Saber que obviamente somos humanos y fallamos y todo, pero que todos los días sea nuestra intención al levantarnos, hacer la voluntad de Dios y no irnos por lo carnal, hermanos, por favor. Sí. No, y la definición de criatura, según el diccionario, es un niño, especialmente alguien de recién nacido o de poca edad, ¿verdad? Entonces, somos criaturas a fin de llegar a la perfección del varón perfecto, como dice valga la redundancia, ¿verdad? Pero esa debe ser nuestra meta, parecernos a Cristo, ¿verdad? Pero de aquí, o sea, es un proceso largo, ¿verdad? Bueno, entonces nos despedimos ya. Mi nombre es Eunice Bravo y cualquier comentario o sugerencia que quieran hacernos, pues tengan toda la libertad de escribirnos. Gracias por escucharnos cada semana, por escuchar estos podcasts, por ver los vlogs que ya este jueves... A ver, ¿en qué semana estamos aquí en el podcast? Porque lo grabamos por adelantado. Estamos ahorita en la... Pero les cuento que, por si no han visto, en el podcast, ¿verdad? En el blog pasado, Cindy hace su estreno, su aparición. Ya la comprometí. Entonces, ya creo que se habían aburrido de mirarme. Entonces dije yo, Cindy, y ya voy a ceder al lugar después de mí tendría que ser aquí el señor, el varón, el CEO. Bueno, adiós entonces, pasen un buen día, nosotros una buena noche porque estamos de noche. Sí, aparte vamos a comer enrollados. Adiós, mi nombre es Eunice Bravo. Mi nombre es Cindy Monterrubio. Mi nombrecito y gracias por escuchar. Adiós. www.larevistashashtag.com